y ahora, después de más de 20 años de su creación? Básicamente, el API evalúa desórdenes emocionales, ¿de acuerdo? Y el MINSA en el 2012 nos arrojó datos que señalan que la ansiedad y depresión, siendo desórdenes emocionales, son uno de los trastornos más frecuentes entre la población peruana, solamente por mencionar dos. La escala API evalúa desórdenes emocionales, dentro de los cuales está la ansiedad, depresión, psicopatía, hipocondría, fobia, y entre otros que vamos a ir viendo. Eso por una parte, porque los desórdenes emocionales están presentes en nuestra realidad y tenemos que usar algún tipo de instrumento para poder evaluarlos. Y por otro lado, el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y Dayo Noguchi, en el 2008, hizo una recopilación, un inventario de los instrumentos que nosotros teníamos en nuestro medio, y básicamente se pudo lo siguiente. Para tal fecha, para el 2008, existía un registro de 1051 instrumentos, ¿ya?, de evaluación en salud mental, de los cuales solamente 237 habían sido adaptados a nuestro entorno. O sea, imagínense, toda la cantidad restante de instrumentos los usamos probablemente, pero no están adaptados a nuestro entorno. Entonces, el diagnóstico no va a ser tan certero, no va a ser tan confiable, ¿de acuerdo? Además, se sabe que la mayoría de constructos que estos instrumentos evalúan están vinculados a la personalidad, funciones cognitivas, familia, respectivamente. Pero como vemos, no está incluida la parte emocional. Para tal fecha, para el 2008, no teníamos muchos instrumentos que evaluaran la parte emocional y sobre todo que estén adaptados a nuestro entorno. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos del API, tenemos los siguientes. En primer lugar, identificar características del neurologicismo y de las conductas emocionales inadaptadas, también llamadas desórdenes emocionales. Como el API tiene un sustento cognitivo-conductual, o sea, la base teórica de este instrumento es netamente cognitivo-conductual, a los desórdenes emocionales se les va a conocer como conductas emocionales inadaptadas, ¿okay?, fuera del entorno, para llamarlos de manera más objetiva y más precisa, de acuerdo al enfoque por la cual se va. Y por otro lado, el otro objetivo es medir en una escala de evaluación continua la frecuencia con la que ocurren justamente estas respuestas inadaptadas. Seguimos, por favor. ¿Cómo está compuesta la escala API? La escala API tiene en total 5 escalas, que corresponden, si revisamos nosotros la parte teórica, a los 5 componentes o 5 tipos de respuesta conductual. Tenemos la escala autonómica, la escala emocional, la escala motora, social y cognitiva. Cada una tiene 20 ítems. Y aparte hay una escala de mentiras compuesta por 15 ítems que nos va a ayudar a ver si el instrumento resulta confiable o no. En total es una escala un poco pesada realmente. Es una escala que se tiene que usar de manera específica, no se usa como un tamizaje, no se usa como para descartar simplemente. Se usa cuando ya tenemos a un paciente identificado que tiene algún tipo de desorden emocional y queremos trabajar con él, porque nos sirve como línea base para llevar a cabo un tratamiento, como luego vamos a ver en la parte de percentiles. Es una escala compuesta por 115 ítems, que para adultos más o menos se demora en la aplicación alrededor de 15 a 20 minutos, y la próxima semana, cuando veamos el API-N, que es el API de niños, más o menos se demora de 20 minutos a media hora. Y eso que tiene menos ítems, 80. Seguimos, por favor. De manera muy precisa y muy concreta vamos a ver cuál es la base teórica del API. Básicamente, he estado escuchando que estaban viendo los estímulos discriminativos, ¿no? ¿Cómo podemos explicar lo que sucede para que se lleve a cabo una respuesta emocional inadaptada? De la siguiente manera. Nosotros somos un organismo, estamos acá en medio. Nosotros estamos en constante interacción con el entorno y diferentes estímulos aparecen diariamente en nuestra vida. Supongamos como ejemplo el fallecimiento de un ser querido. Obviamente, yo como organismo me va a afectar y voy a emitir una serie de respuestas. Estas respuestas pueden ser autonómicas, emocionales, motoras, sociales y cognitivas. Dentro de las autonómicas, ¿qué tenemos? Justamente las respuestas netamente fisiológicas. Palpitaciones, sudoración, taquicardia. Dentro de las emocionales, por allí la tristeza, la irritabilidad, la labilidad emocional. Dentro de las motoras, por allí la conducta de aislamiento, la conducta de expresar la tristeza a través del llanto.
Dentro de las conductas o respuestas sociales, por ahí nuevamente, ¿no? Evitar cualquier tipo de interacción social, evitar hablar, por allí los conflictos que pueden aparecer con las demás personas. Y dentro de las respuestas cognitivas, pensamientos irracionales, pensamientos suicidas, ideas en general. Básicamente, todo este sustento lo encontramos elaborado por Anikama y sustentado también por Fierro en el 2000, donde refiere que existen 5 componentes de la conducta. Obviamente, si seguimos como base el modelo cognitivo-conductual, que son justamente las que les estoy presentando. Y estas respuestas se pueden medir en términos de debilitamientos, excesos y déficits conductuales. ¿Y esto cómo lo podemos determinar? A través de la frecuencia. ¿Con cuántas frecuencias se presenta? Es decir, la persona que tanto presentaba esa respuesta emocional, por decir taquicardias o palpitaciones, antes de la llegada del estímulo, tal vez. Y ahora que está el estímulo presente, ¿con cuánta frecuencia la presenta? ¿De acuerdo? De esa forma nosotros podemos también tener una línea base y en función de eso trabajar. Siguiente, por favor. Ok, vamos a revisar de manera general las propiedades psicométricas de esta prueba. Cualquier instrumento de evaluación tiene que tener propiedades psicométricas que de alguna forma respalden o sustenten el hecho de que nosotros lo estamos aplicando y que nos va a ayudar realmente en cuanto al diagnóstico. Por ejemplo, en el caso del API, en relación a la validez se usaron 3 pruebas. En primer lugar, la validez de contenido, o también conocida por criterio de jueces. En ese sentido, se presentó la prueba del API a 10 psicólogos clínicos, expertos en el área, quienes validaron la prueba obteniendo un 100% de acuerdo. Entonces, en el estadístico, la P de Aiken se obtiene justamente un puntaje de 1 para las 5 escalas, y obviamente siendo muy significativa, ¿de acuerdo? De manera estadística. Seguimos. En cuanto a la validez concurrente o externa, consiste básicamente en la validez donde vamos a aplicar la prueba API y también al mismo tiempo y al mismo sujeto. Bueno, no puede ser, si ustedes usan, no puede ser al mismo tiempo, sino puede ser pasando algunas horas o como máximo 1 o 2 días, no más. Pero se aplica el API al sujeto y al mismo sujeto se le aplican otras pruebas que miden, en este caso lo mismo, serían desórdenes emocionales. Entonces, en ese sentido, se aplicó el API y además se correlacionó aplicando la escala de ansiedad de Zoom, la escala de depresión de Zoom, la escala N de neuroticismo del EPI de Eisen, la escala de depresión de Beck y la escala neurótica del MMPI. Como ustedes ven, nosotros obtuvimos una correlación significativa. Para que una correlación sea significativa tiene que ser mayor a 0.70. Y todos tienen como puntaje mayor a 0.70, con excepción de la escala de depresión de Beck, pero por eso es que también se usó la escala de depresión de Zoom, para poder de alguna forma sustentar mejor qué estaba pasando con esa escala. Cuando nosotros veamos la próxima semana el APN, vamos a ver que resultados similares se presentaron con el constructo de depresión, donde también se obtuvieron puntajes relativamente más bajos a comparación de las demás variables. Siguiente, por favor. Y otro aspecto que también se hizo en la validez fue justamente validez por el método de análisis clínico con grupos nominados. Es una validez que se usa muy poco, pero que es importante hacerlo. Por ejemplo, en el caso del APN no usamos la validez por el método clínico porque en realidad es bastante complejo de por sí hallar a niños diagnosticados con desórdenes emocionales. Es mucho más complejo que hallarlo en los adultos. Entonces, de esa forma fue una limitación que nosotros encontramos. Pero sí hicimos un constructo, un análisis factorial, que también hace parte de un tipo de validez. Entonces, de esa forma compensamos. Cosa que el análisis factorial no se realizó en el API para adultos. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo acá? Básicamente se buscó otro tipo de correlación externa. La anterior fue de manera cuantitativa, es decir, con otras pruebas, de manera estadística. Pero en este tipo de validez se hizo de manera cualitativa, es decir, con diagnósticos. Básicamente se buscó otra correlación entre el juicio clínico de 8 psicólogos clínicos y 4 psiquiatras con los puntajes obtenidos por la escala API. Supongamos que yo aplico el API a personas que ya habían sido diagnosticadas con anterioridad con trastornos como por ejemplo algún tipo de neuroticismo, por ahí psicóticos, farmacodependientes. Ellos ya estaban diagnosticados. Entonces lo que se espera es que el API de alguna forma me confirme ese diagnóstico, ¿no? Con puntajes elevados. Y eso fue lo que sucedió. Siguiente, por favor.
hemos revisado los 3 tipos de validez que se trabajaron en el API. Ahora vamos a ir con la parte de confiabilidad, o sea, qué tan confiable es el test para poder expresar algún tipo de diagnóstico. En primer lugar, se revisó la prueba de confiabilidad por estabilidad en el tiempo, llámese TRT, donde se obtuvo una correlación de 0.79 significativa en la escala general, porque como hemos visto, la composición se basa en 5 subescalas, pero finalmente sumando las 5 subescalas tenemos una escala general, también fue significativa. De esta forma se determina que la escala API, como les estaba mencionando, es altamente significativa. Seguimos. Vamos a presentar a continuación normas percentilares para la escala API. Básicamente los baremos se hicieron de 2 formas, a través de las normas percentilares y a través de la desviación estándar y con puntajes eneatípicos. ¿Por qué? Porque la muestra finalmente al momento de realizar la investigación resultó que era una muestra normal. Ustedes me dirán, ¿con qué tipo de personas se trabajó para poder estandarizar el API? Básicamente con universitarios, a partir de 16 años a más. Por eso cuando nosotros... ¿Ya les mandaron el manual del API a su correo? ¿Tienen el manual del API todavía? Manual del API. Manual. Del EPI. No, el EPI es mi bebé dice. El API es el Muy bien. Yo ya creo que les van a tener que mandar el manual del API, ¿no? Este es el manual como escala 6. La 6ª escala es el API. Ya vamos en la 8ª escala, creo. Y está numerada por escala. Escala 1, escala 2, escala 3. Y la 6ª escala es el API, solamente está el manual completo, falta todavía el protocolo. Pero el manual completo sí está. Cuando ustedes revisen su manual, hoy día llegando a su casita, para que nos expliquemos mejor acerca de lo que hemos hablado hoy, se van a percatar que en realidad en el manual, es el mismo que yo también manejo, debe ser porque es el que el doctor manejaba antes también en Sigmo. No solamente está la muestra total universitaria, que es la que he puesto acá para enseñarse la reforma general, sino que, o sea, ha sacado baremos por muestras de sexo, masculino, femenino, por muestras de carrera, por muestras de tipo de universidad, estatales, particulares. O sea, ha sido una investigación que en realidad ha estado bastante bien elaborada en cuanto a temas de baremos. O sea, bastante bien preparada, ¿no? Para que se pueda acercar a la realidad del paciente usuario con el que nosotros trabajamos. Muy bien. Básicamente, yo creo que todos sabemos leer el tema percentilar, ¿no? Puntajes arriba del promedio percentilar indican conductas que requieren terapia psicológica. Y las que tienen un puntaje mayor del percentil 75 implican conductas de alto riesgo que requieren tratamiento intensivo y especializado. Es decir, de 50 hacia abajo se puede considerar algo pues dentro de lo promedio. De alguna forma las subescalas nos pueden ayudar a ver de qué forma podemos hacer prevención, ya sea primaria o secundaria. Por ahí sí ya está presentando algunos indicadores. Los puntajes de 50 a 75 nos van a indicar que existe algún problema emocional. Y los puntajes de 75 a más, básicamente hay que intervenir inmediatamente. Ya se requiere un tratamiento especializado, inmediato. ¿De acuerdo? Continuamos, por favor. Esto es en cuanto a los percentiles. También se ha llevado a cabo una normalización con puntajes inatípicos, donde se usa básicamente la desviación estándar y la media. De esta forma, en el manual también lo van a encontrar muestra total, muestra masculina, femenina. La mayoría de acá sabe hallar promedios con media y desviación estándar. Supongamos lo siguiente, para hacerlo simple y ustedes puedan aplicarlo en su manual. Ahí están en decimales, pero básicamente se redondea. ¿Ya? Supongamos que la media de la escala total, ya de la escala total o general, es 10. Y tenemos una desviación estándar de 2. Entonces acá tenemos medio, límite inferior y límite superior. Se hace de la siguiente manera. El límite inferior se hace 10
menos 12. La media menos la desviación estándar, 8. De 8 para abajo, estamos hablando del límite superior, ¿ya? Y el límite superior se hace al revés, 10 más 12. De 12 para arriba, ya estamos hablando de límites superiores. Entonces, en este rango de 8 a 12 es lo normal promedio, ¿de acuerdo? Esto, pues, supongamos que sale en la escala general. Obviamente, como son más ítems, van a salir números más elevados, pero estoy usando números simples para que me puedan captar la idea. Es lo mismo que hacíamos allí antes con el 50. El 50 es nuestro punto medio, es como si fuera el promedio, ¿cierto? El 50 es como si fuera del 8 al 12. Menos de 50, del 8 a menos. Y más de 50, ya más cerca de 75, y puede ser incluso pasando 75, de 12 hacia arriba. Que quiere decir que básicamente va a necesitar un tratamiento especializado urgente. De esta forma podemos interpretar la parte de puntajes eneatípicos. Ya sabemos cómo interpretar percentiles y el tema de normalización con puntajes eneatípicos. Si por ahí hay gente que ha hecho investigación en la parte psicométrica, sabe que básicamente a cualquier prueba se le puede sacar el percentil, pero para sacar puntajes eneatípicos y poder hallar un promedio o límites superiores e inferiores con la media de desviación estándar, es necesario que nuestra muestra haya sido normal, homogénea. Y no siempre obtenemos eso en la investigación, pero bueno, eso ya es un tema más de investigación en el área psicométrica. Seguimos, por favor. Okay. Ahora vamos a ver cómo se aplica este famoso API. La forma de aplicación puede ser o individual o colectiva. En realidad lo más recomendable es que sea individual, justamente por lo que les comentaba al inicio, porque es una prueba que no se usa como tamizaje, es una prueba que en casos específicos, ya cuando yo quiero evaluar incluso qué tipo de desorden me está presentando esta persona. Tiempo de aplicación aproximado, generalmente 30 minutos en el peor de los casos. No se acepta, muy rara vez las personas se demoran más de 30 minutos, porque generalmente estamos hablando de personas adultas. Hay personas que lo hacen en menos tiempo, sobre todo en la investigación, cuando se realizó, la gente lo hacía en 15-20 minutos porque era una muestra universitaria, era una muestra con personas que leían permanentemente, horario esperado al menos. La edad de aplicación a partir de los 16 años hacia adelante, y justamente de preferencia personas que como mínimo sepan leer y escribir. Las instrucciones se encuentran en la carátula de la prueba. Yo supongo que cuando les brinden el protocolo también las van a poder leer. Pero básicamente se le dice a la persona, el tipo de respuesta es politómica, nunca, a veces, muchas veces y siempre. Y esa es la indicación que se le va a dar a la persona. Hay una serie de frases que usted tiene que marcar con X, donde de pronto usted siente pues, que le ocurre, o nunca, o a veces, o muchas veces, o siempre. Es una escala que tiene 4 opciones de respuesta, bonito. Seguimos, por favor. Dentro de los procedimientos de calificación, en realidad hubiera sido bueno que todos tengamos el manual para poder verlo, pero básicamente se hace de la siguiente forma. Les había dicho al principio que había una escala de mentiras. Entonces, como toda prueba, primero tenemos que descartar que la persona no nos haya mentido tanto, porque si no la prueba ya no nos va a servir. Entonces se controla primero la escala L, la escala de mentiras o de deseabilidad social. Cuando el puntaje de mentiras es mayor a 5, se descalifica. Se elimina el test porque deja de ser confiable, la persona ha mentido mucho. Y también tenemos como particularidad de la escala L que hay ítems que son directos e ítems que son indirectos. ¿Saben cómo es eso de los ítems directos e indirectos? ¿Alguien podría explicarlo? Muy bien. Supongamos, ¿puedo borrar? Vamos a poner como ejemplo, para que sea sencillo de comprender, un test que evalúe depresión, ¿ya? Como el test de Kovacs que evalúa depresión en niños. Hay una pregunta, por ejemplo, que dice, he perdido el apetito.
siempre, algunas veces, nunca. Si la persona marca siempre, en ese ítem he perdido el apetito, tiene un puntaje de 3, porque obviamente más alto quiere decir como es un ítem que está evaluando la presencia de depresión de forma directa, porque ustedes saben que uno de los síntomas de depresión es precisamente la pérdida del apetito. Entonces, siempre en ese ítem va a tener un valor de 3, a veces de 2 y nunca de 1, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a para que sea 2, 1, 0. ¿Ya? Y supongamos que por ahí hay otro ítem que en este caso el ítem sería directo. Hay un ítem que es indirecto que dice disfruto estando en compañía con las demás personas. Siempre en este caso vale 0, a veces vale 1 y nunca vale 1. ¿Me dejo entender? Es al revés. Mientras que en el ítem directo he perdido el apetito, estoy evaluando directamente la presencia de depresión, o sea, si yo digo 5, pues he perdido el apetito, es más alto. En el ítem indirecto, yo disfruto estando en compañía de las demás personas, no es un síntoma de depresión. Eso quiere decir que si yo como nunca, está bien. ¿Me dejo entender? De esa forma, también se crearon escalas, ítems directos e indirectos para la escala de mentiras. En este sentido se va a calificar con 0 puntos si responde con puntajes de 0, 1 y 2. Y se califica con 1 punto si responde con puntajes de 3. En realidad esta parte tenemos que explicarla en manual. Porque dentro de la escala de mentiras hay ítems directos e indirectos, así como yo les presenté hace un momento. ¿Ya? El puntaje mínimo en esta escala es 0 y el puntaje máximo es 15. Creo que he puesto la tablita para que nos quede un poco más claro. Sí. Esta, por ejemplo, es la escala de mentiras, solamente la escala de mentiras. Con esta tablita de acá, yo voy a poder definir si el paciente me ha mentido mucho. Si me ha mentido mucho, entonces ya se eliminó su test. Ya no me va a servir porque no es confiable. Y otro punto que yo quería aportar. Si bien es cierto, el API es una prueba con bastante sustento teórico, es una prueba que ha sido ampliamente usada, que incluso está registrada dentro de los instrumentos que se usan en el MINSA. Siempre es bueno acompañar la aplicación de la prueba con los criterios que nosotros manejemos, que por ahí nos podemos apoyar del DSM. O sea, nunca podemos basarnos a dar un diagnóstico solamente por la aplicación de una prueba, porque la prueba me lo dice. No. Siempre tenemos que contrastarlo, corroborarlo con los criterios que nosotros podamos encontrar en el paciente que tengamos enfrente. Y nunca nos olvidemos de que no podemos dar un diagnóstico solo porque apliqué la prueba. Igual con cualquier prueba. Muy bien, volvamos a la parte de escala de mentiras. En este sentido, hay algunos ítems que tienen asteriscos. En este caso, se califica a la inversa, serían ítems indirectos. Serían ítems que si uno dice siempre, quiere decir que estoy diciendo la verdad y que no estoy mintiendo. Son indirectos. Y hay ítems que, por ejemplo, los que no tienen... Ya. Hay ítems que, por ejemplo, como el 4, 12 y 20, no, 4 y 12 nos vamos a enfocar solamente en la parte de la escala autonómica. Que si uno marca 0, probablemente pone nunca y nunca vale 0, quiere decir que esa respuesta se califica con 1 punto en la escala L. Es un ítem directo, probablemente. En cambio, en el caso del ítem 20, si uno marca 3, por ahí puso siempre, y en ese momento siempre vale 3, se califica con 1 punto en la escala L. ¿De acuerdo? No sé si me están captando la idea. Son ítems directos e indirectos. Si tuviéramos el protocolo sería más fácil porque ustedes van a dar cuenta que van a haber ítems que van a evaluar si le estoy mintiendo o no. Como por ejemplo, siempre como toda mi comida. Siempre. ¿Ya? Y van a haber ítems que están corroborando si digo la verdad. Son directos e indirectos. Seguimos, por favor. De esa forma, ya sabemos, si pasa más del número 5 como puntaje final en la escala L, se elimina el test, ¿ya? De preferencia, se elimina el test. Obviamente nos puede servir como una base, si lo contrastamos con los criterios del DSM, sí nos puede ayudar, pero ya no es tan confiable. Y un test no confiable no nos sirve de mucho. Después de haber controlado la escala L o la escala de mentiras, vamos a calificar la escala de acuerdo a la clave de respuesta. Ahora sí ya entramos a la parte de evaluación
de conducta emocional inadaptada o desórdenes emocionales. Se debe tener cuidado con los puntajes que se van a calificar de manera inversa, con los ítems directos e indirectos, ¿sí? Luego sumar el total de puntajes obtenidos en cada escala. Igual, en la parte del protocolo se señala cuáles son los ítems directos, o sea que se califican 0, 1, 2, 3, porque son 4 opciones en el API, y cuáles son los del otro lado que se califican 3, 2, 1, 0. Al final, cuando le hemos puesto su número al costado, sumamos todo y tenemos el puntaje total por cada subescala. Recuerden que son 5 subescalas, 5 componentes de respuesta. Y al final sumamos cada subescala y obtenemos la suma total o el puntaje total. Pasamos, por favor. Como les decía, luego de haber sumado el puntaje de cada subescala, se suma el puntaje de la escala total. Como máximo podemos tener 300 puntos. Acá viene la parte de los percentiles. Ya les había dicho, si es mayor a 75, sugiere la existencia de conducta emocional inadaptada y requiere intervención psicológica urgente. Además de esto, el API nos brinda la siguiente información, que es un poco más cualitativa. Nosotros sabemos, para no perdernos un poco, tenemos la escala 1, que es fisiológica o autonómica. La escala 2, que es emocional. La escala 3, que es motora. La escala 4, que es social. Y la escala 5, que es cognitiva. El API nos dice lo siguiente, de forma más cualitativa. ¿Qué pasa si mi paciente ha presentado los puntajes más altos en la escala 1 y la escala 2? ¿Qué nos dice? Probablemente presente conductas vinculadas a la ansiedad. ¿Qué pasa si mi paciente presenta puntajes más altos en la escala 1, 2 y sobre todo en la escala 3? Fisiológica, emocional y fóbica. ¿Qué pasa? Igual, podemos ir bien. En la escala 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. Fisiológica, emocional, motora y cognitiva. Obsesiva compulsiva. Todo esto, ¿cómo lo podemos corroborar o decir de todas maneras sí, este paciente sí, pues, es obsesivo compulsivo? En primer lugar, viendo los criterios del DSM, y obviamente esto nos puede servir de gran apoyo, es un gran recurso, porque nos está ayudando a confirmar lo que nosotros estábamos pensando en función a los criterios que hemos realizado con anterioridad, porque es parte del trabajo clínico. Seguimos, por favor, ¿esta parte quedó clara? Sí. ¿Esta es la regresamos. Lo que pasa es que, mira, como te explicaba, la prueba tiene 5 escalas. Se espera que, por ejemplo, para la conducta fóbica, los puntajes estén altos en 1, en la escala 1, en la escala 2, pero sobre todo, el puntaje más alto tiene que estar en la escala 3. Por eso es que está subrayado, se hace mayor énfasis. ¿Y eso por qué? Porque generalmente los ítems de esa escala hacen referencia a ese tipo de desorden emocional. Por eso. Seguimos, por favor. Este es un ejemplo que podemos usar para poder presentar los resultados. Esto no estaba presente en la parte del manual del API, lo he elaborado para la presentación, pero yo creo que de manera visual nos ayuda bastante para poder elaborar un informe, tal vez, ¿no? En primer lugar, en la escala L, ¿cuánto se obtuvo de manera total? 3. El test resulta confiable todavía. ¿Ya? Luego, ¿cuánto obtuvimos en la escala autonómica? 18. Si revisamos nuestros percentiles, 18 para la escala autonómica corresponde en un percentil de 25 a 75. Promedio. ¿Ya? Igual, si en la escala emocional tuvimos 14 y revisamos el percentil, menos de 25, o sea, no, claro, dentro de la normalidad. En la escala motora 12, igual menos de 25. En la escala social, promedio, cognitiva, promedio. En la escala total, tenemos un resultado de 94 ubicado dentro del rango del nivel promedio. Recuerden que a partir del 75 nos tenemos que alarmar. De 50 a 75 podemos evaluar en qué escala la persona presenta mayor puntaje y de pronto intervenirlo allí.
Pero a partir de 75 ya tenemos una conducta emocional inadaptada que está presente de todas formas. O sea que ya hay. No, en este sentido, por ejemplo, la persona está dentro del rango de 25 a 75, un nivel promedio. ¿Y No, cómo? después de 75. Claro, a partir de 75 es cuando ya tenemos que intervenir sí o sí. Y esto, como lo vemos, sumamos las subescalas, luego la escala total, revisamos nuestro percentil y, claro, obviamente, Para firmar. pero eso, ¿no? Sobre todo para el diagnóstico siempre con el DSM, pero para elaborar tal vez el esquema de resultados del API, con este cuadrito nos podría ser de bastante ayuda. Por ahora tengo alguna duda, ¿puedo ir a otro test? Claro que sí, claro que sí. Pero recuerden que la particularidad del API es que es un test que tiene sustento cognitivo-conductual. Entonces te va a arrojar información en función de los 5 tipos de respuestas que nosotros emitimos. Llámese autonómica, emocional, social, cognitiva, motor. Entonces, básicamente, ¿qué vemos acá? En este caso en particular, si bien actualmente no presenta un problema marcado de desórdenes emocionales, resulta posible elaborar un programa, que podría ser de prevención primaria, para trabajar las conductas sociales y cognitivas. ¿Por qué sociales y cognitivas? ¿Por qué creen? Claro, y aparte son donde hemos encontrado los puntajes más altos. De esa manera estaríamos reduciendo la probabilidad de que el evaluado o la evaluada desencadenara la conducta emocional inadaptada de depresión. ¿Y por qué hablo de depresión? Porque si retrocedemos, Es una escala claro, en la parte de depresiva, 4 y 5. la escala 4 y 5, que generalmente es la social y la cognitiva, donde se presentan los puntajes más altos. Entonces tenemos que intervenir en estas escalas, de pronto, no sé, hacer que la persona se relacione más con los demás, trabajar la parte de habilidades sociales, que equilibre mejor su vida en el mejor uso de tiempo libre, qué sé yo. Ya nosotros vemos ahí los recursos que podemos usar con determinado tipo de paciente, justamente para evitar que se lleve a cabo la conducta emocional inadaptada de depresión. ¿Alguna duda hasta aquí? Pero habrá que tomarlo. Claro que sí, por eso es que espero que les manden el protocolo pronto. Ustedes también. Sí, sería bueno. Acá deberíamos hacerlo uno. Yo he hecho uno ya. ¿Del API? Sí, pero aplicando con puntajes. ¿Qué parte de En la escala de... La escala L. la escala L? Sí. No tengo, yo solamente he evaluado porque no tengo la... Una persona en la 20, en la conducta autonómica, en la 20, ella ha respondido a las 3. Ya. Y asumió su posición de género. ¿Cómo la puntualidad ahí? ¿Qué dice la pregunta 3? La pregunta 20 dice, siempre digo la verdad, lo que dejo. Y 3 sería. Siempre ocurre. Si es siempre está mintiendo. Pero eso te va a ayudar más cuando tengas la plantilla. Si podemos volver a la plantilla de L. Trabajando, es que ustedes no tienen esto todavía. No. O probablemente lo tienen en el manual, En el manual. pero no lo tienen en físico. La parte de corrección de la escala L se hace solo con esta tabla. Aquí no vemos percentil, no vemos nada. Solo con esta tabla. Claro, tiene que coincidir. Si de pronto la persona en el número 4, en el ítem 4, marcó una respuesta que vale 0 en ese momento, quiere decir que 0 para mí, en ese ítem, se va a calificar con un punto en la escala L. O sea, me está mintiendo si marca 0. Por eso les pido que puedan revisar su manual impreso. Y recuerden que esta tablita, donde hay asteriscos, es la tabla de la escala L. El manual no dice arriba, pero les va a ayudar para que puedan ver esa tabla. ¿De acuerdo? En 2. ¿En 2 dónde está el 2? Pero de cada escala. ¿Cuál es? ¿Cómo Ah, ya. ¿Me preguntas acerca de esto? Ya. Hay ítems. Ya. Este ítem de acá. Supongamos que la persona emitió una respuesta que corresponde a un puntaje de 3. Si en este ítem la persona emitió una respuesta que corresponde al puntaje de 3, se va a calificar como un punto en la escala L. Hay ítems que si me marca 0 quiere decir que me está mintiendo, es un punto de la escala L.
Y hay ítems que si me marca 3, quiere decir que me está mintiendo. Es un punto a la escala. Todo eso lo indica la tabla. Por eso es que ahora sale el número 3, el 0, el. Y esta es la leyenda. ¿De acuerdo? Tiene que coincidir. Creo que la Si no pregunta- coincide, no me está mintiendo. La pregunta- Si coincide, está mintiendo. Creo que la pregunta igual, ¿qué pasa si sale, si puntúa 1 o 2 y no 0 o 3? No vale ningún puntaje. No la considero. Claro. Claro, entonces está dentro del esperado, ¿no? Por ahí. Claro, no sé. Hay software para eso. Lo que pasa es que la mayoría de escalas de mentiras de las pruebas van a determinar si la persona me está mintiendo siempre y cuando la respuesta sea tajante, sea dicotómica, absoluta. Siempre como toda mi comida. Si digo sí, siempre, estás mintiendo porque en algún momento de tu vida no has comido todo, ¿no? O yo nunca miento, o yo nunca he agarrado algo que no es mío. Estás mintiendo si me ponen y pues nunca. ¿De acuerdo? Cuando las respuestas son tajantes, dicotómicas, sí, no, blanco, negro, es probable que la persona me esté mintiendo. Acá hay acá dice la escala esta que todos mis costumbres favoritos son buenos, acá ya puesto dos. ¿Ya? No te está mintiendo. A veces puede ser. Estos enviados, nos han enviado, pero no nos han enviado el protocolo. Sí, el protocolo me parece que recién lo van a enviar, porque escuché que Brenda estaba haciendo modificaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Existe software para eso? ¿Perdón? ¿Algún software de calificación? Así como No, el EPIC. no se elabora. No tenemos un software de calificación en Excel para el API. ¿Para cuándo? Pero ya, bueno, los informáticos. Si no hay más preguntas en esta parte, vamos a regresar a la parte de la tablita para presentar los resultados. Ok. 20. Cuarto para las 6. Cuarto para las 6. Entonces, respondamos preguntas. No sé si por ahí tienen algunas dudas aparte de la escala de mentiras. Está bien que lo despejemos ahora para que al momento de la aplicación ya no haya mayor dificultad. ¿Alguna otra duda con la parte de las subescalas? ¿Con la parte de la escala general? ¿Presentación de resultados? Les comento que sí. Una pregunta, cuando a partir de qué puntuación se considera alto? De 75 a más. No, es decir, podría retroceder en lo que consiguió en esta parte, por ejemplo, ahí está ahí. Ya. Ahí, bueno, se puede observar que, por ejemplo, el índice 1 y 2 aparecen en esas escalas que tienen un puntaje alto, entonces se considera que tiene conductas así. Pero a partir de cuánto se considera que son altos. Muy bien, regresemos. Si por ahí tuviste un puntaje acá de 22, Ajá. si nosotros revisamos el percentil de esa subescala, 22 ya está ubicado acá, en más de 75. Entonces, ese es un puntaje alto. ¿Y cómo nosotros evaluamos eso? Regresemos por favor a la tabla de baremos. Ahí sale. Una más. Ya, acá. Mira, como verás, no solamente damos la escala total, sino las subescalas, autonómica, emocional, motora. Supongamos que aquí la persona en la escala autonómica tuvo un puntaje de 22, ya, 23, 22, 23, de 75 a más. Cuando tú elabores tu cuadrito para presentar los resultados, vas a tener que poner tu X de 75 a más. Eso quiere decir que ya existe la presencia de una conducta emocional adaptada, al menos en el área autonómica. Entonces, eso ya se vincula en la parte cualitativa de que probablemente sea una persona ansiosa o que está teniendo conductas de ansiedad, mejor dicho. ¿Me deja entender? Sí, claro, gracias. Cuando se trata, digamos, de, por ejemplo, ¿no? Dentro del percentil de 50-70, ¿podríamos decir algún indicador? Claro. O necesariamente tiene que ser 75 o presencia, ¿no? De 75 el indicador está ya muy marcado. Entonces, De 50 a 70 son indicadores. Por eso es que yo, al final de la tablita, de los resultados, sugiero que se pueda hacer una especie de prevención, primaria y secundaria, depende del caso que tengamos. Obviamente, hay indicadores que no podemos pasar por alto. Si se puede trabajar, se trabaja. Se está aproximando también. Ten cuidado, mira, que la ansiedad. Y esa es la información valiosa que nos da el API, porque a partir de los puntajes altos de determinada subescala, nosotros podemos saber a qué tipo de conducta emocional inadaptada o desorden emocional la persona se está acercando.
o está siendo más proclive. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer una intervención antes de que el problema se presente. ¿Quedó claro? ¿Qué les parece si para la próxima semana todos aplicamos el API? Claro. Sí. ¿Cómo cerramos? De 16 puntos más. El API es para adultos. Podríamos. El único requisito es que la persona sepa leer y escribir. Nada. Porque en realidad, como obviamente es una prueba con base cognitivo-conductual, las respuestas, perdón, las preguntas, o mejor dicho, los enunciados, no son abstractos, son bastante precisos. La próxima semana vamos a hablar de niños, ¿verdad? Sí, de repente podríamos aplicar también el de niños para que enseñe la calificación, ¿no? Yo sugiero que primero veamos la parte teórica de niños porque es distinta, no se aplica igual. Y aparte los ítems no son iguales, la escala de mentira no es igual. Son 80. Es más, sí, el hecho de que la muestra sea... Pero la aplicación... En realidad no, porque se ha trabajado con población para la investigación de 16 años hasta gente de 50 años. O sea, el único requisito es que las personas sepan leer y escribir. Para el de niños, la forma de aplicación es distinta a eso. No, pero por ejemplo la parte de evaluación de la escala L sí es distinta. No, Ahí claro. trabajamos con percentiles. No, o sea, digo, para aplicarlo a un niño, traerlo, por eso le decía, traer ya una prueba lista, aplicar a un niño para que aquí le pongamos su puntuación directa, todos lo valemos, ¿no? Lo que es Es más, en el API de niños no tenemos ítems ni directos ni todos los ítems son directos, mejor dicho. No hay ítems indirectos. Entonces es más fácil. sería bueno. Porque obviamente los niños no se confunden. Yo mando Si tenemos dudas, ya está como ahora para los niños. Claro, está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que pueda servir para el estudio? Bueno, entonces quedamos para la próxima semana que todos aplicamos el API y me dicen cómo les fue. Si por ahí surgen más dudas, encantada de la vida. Teléfono, correo, todo directo.